Estaba de vacaciones cortas durante Año Nuevo para ver a mis dos hermanos y a un par de buenos amigos míos en mi ciudad natal. Para ser completamente sincero, nunca me gustó mi ciudad natal. Me mudé en cuanto pude. Era un pueblo muy pequeño y apartado, sin ciudades ni siquiera pueblos vecinos a kilómetros y kilómetros de distancia. Todo estaba anticuado y deteriorado. Y los únicos que vivían allí eran personas que habían estado allí toda su vida. Mis hermanos y amigos eran la única razón por la que alguna vez volvía a visitar. Normalmente, me quedaba en la casa de uno de mis hermanos durante la semana, pero este año ambos tenían novias que vivían con ellos, así que realmente no tenía ganas de ser la tercera rueda. El único hotel del pueblo era un hotel familiar muy pequeño justo al lado de la carretera de grava. No creo que siquiera tuviera nombre. Era simplemente hotel. Llegué bastante tarde. El estacionamiento estaba vacío excepto por una camioneta vieja. Cuando entré, el vestíbulo estaba tenuemente iluminado por una sola lámpara detrás del mostrador. Un hombre mayor, quizá de unos 60 años, con barba descuidada y el cabello crecido de forma desigual, se levantó de una silla cuando me vio. Parecía que lo había sobresaltado o que no me estaba esperando, pero después de un momento dijo: ¿necesita una habitación? Su voz era baja y áspera. Me dio una llave y me mostró la habitación al final del pasillo. Dentro del hotel, todo era muy viejo, no como si se estuviera cayendo a pedazos, pero lo suficientemente viejo como para que se sintiera un poco sucio. La habitación también era pequeña, solo una cama justo en el centro con un televisor frente a ella. Supuse que no importaba, ya que solo iba a estar allí para dormir y pasaría los días con mis amigos y mi familia. Dejé todo empacado y me di una ducha rápida. Luego me quedé dormido en la cama. Sin embargo, me desperté en algún momento alrededor de las 3:00 a... por unos golpes suaves, no en mi puerta, sino en el extremo lejano del pasillo. Me quedé allí acostado escuchándolos a través de las paredes delgadas. Golpes espaciados, silenciosos y lentos. Luego silencio, luego algunos más. Sonaba un poco como una vieja puerta de madera abriéndose y cerrándose. Los golpes eran los sonidos sordos bajos contra el marco de la puerta. No sabía qué estaba pasando allí afuera, pero esto no era precisamente un lugar de 5 estrellas, así que no me molesté en preocuparme. Después de un rato, volví a dormirme. Cuando me levanté por la mañana, fui a buscar café al vestíbulo antes de salir, pero el vestíbulo estaba vacío. No había barra de café ni nada. Incluso la recepción estaba vacía. No había rastro del hombre mayor ni de nadie más trabajando allí. Se sintió un poco extraño, pero lo dejé pasar y me fui a pasar el día con mis hermanos. Estuve fuera durante mucho tiempo. Creo que no fue hasta alrededor de las 9 cuando regresé al hotel. Una vez más, solo estaba esa misma camioneta en el estacionamiento. Cuando entré, las luces del vestíbulo estaban apagadas ahora, y todo el lugar se sentía más frío. Aún no había señales del hombre mayor. Caminé por el pasillo hasta mi habitación. Cerré la puerta con llave y me cambié a esa ropa más cómoda para la noche. Y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Esos extraños sonidos de golpes. Fueron solo un par antes de que se detuvieran y volviera el silencio. Pero esta vez sonaba como si estuviera justo afuera de mi habitación. Me acerqué y abrí la puerta apenas lo suficiente para asomarme al pasillo y ver qué estaba pasando. Solo tuve un segundo para notar que la puerta justo al lado de la mía estaba ahora ligeramente abierta antes de que la voz del hombre me lo llamara desde el pasillo. Me hizo sobresaltarme. Me llamó pidiéndome que bajara al vestíbulo y, antes de que pudiera responder, salió de la vista del pasillo. No dijo por qué ni nada. Fue súper extraño, pero sentí que tenía que bajar y ver qué quería. Tal vez había un problema con mi habitación o algo así. Caminé por el pasillo. El lugar seguía en silencio. Sabía que debía ser el único hospedado en ese hotel en ese momento. Cuando llegué al final, él no estaba allí. El vestíbulo seguía oscuro y ni siquiera lo escuché caminar por ningún lado. Sentí una muy mala sensación estando allí de pie en el vestíbulo. No me gustaba saber que estaba solo allí, incluso si probablemente no tenía malas intenciones. Después de unos segundos, decidí simplemente volver rápidamente a mi habitación. Me quedé despierto un poco más tarde esa noche, pero nunca escuché señales de que el hombre estuviera dentro del hotel. Fue como si simplemente se hubiera ido después de que lo vi al final del pasillo. Por la mañana, fui a ver a mis amigos y mencioné lo extraño del hotel en el que me estaba quedando y
Todos estaban confundidos. Parecían coincidir en que habían oído algo sobre que ese hotel había cerrado hacía 1 o 2 años. Ninguno estaba seguro. Y dijeron que si yo me estaba quedando allí. Entonces, seguramente estaban equivocados. Pasé todo el día con ellos y regresé tarde en la noche. Mientras conducía hacia allí, no pude evitar pensar en la posibilidad de que el lugar estuviera realmente vacío o cerrado. Pero no podía ser. Las luces y el agua en mi habitación funcionaban. Y el hombre mayor que trabajaba allí no estaría para darme una habitación si no estuviera abierto. Llegué al mismo lugar que las 2 noches anteriores, un estacionamiento vacío con solo esa camioneta. Entré caminando con un poco más de cautela esta vez. Aún así, las luces estaban en su mayoría apagadas y no escuché nada en absoluto. Empecé a caminar hacia mi habitación y, cuando llegué a la puerta, me quedé paralizado. Estaba entreabierta. Empujé la puerta para abrirla un poco más. La habitación estaba oscura y, honestamente, estaba aterrorizado incluso de entrar. Vi mi maleta, que todavía estaba casi toda empacada, y decidí entrar rápidamente para agarrarla. Todo lo demás que había dejado allí no valía la pena llevarlo, como un cepillo de dientes y cosas al azar, así que no me importaban. Definitivamente no lo suficiente como para arriesgarme a quedarme allí más tiempo. Empecé a salir de allí apresuradamente. Algo en mi interior me decía que tenía que irme de allí de inmediato. Llegué al final del pasillo y entré al vestíbulo oscuro cuando, de repente, miré hacia atrás, hacia donde venía. No sé si había escuchado algo de manera inconsciente o si simplemente tuve una corazonada, pero cuando miré atrás, sentí que todo mi cuerpo se entumecía. Vi al hombre mayor asomándose desde la puerta de mi habitación, mirándome fijamente. Corrí hacia mi coche y conduje hasta la casa de uno de mis hermanos. Él me instó a llamar a la policía solo para aclarar toda la historia. Incluso si solo hubiera sido un empleado husmeando en mi habitación de hotel, valía la pena denunciarlo. Pero lo que encontramos fue mucho peor. Mis amigos tenían razón. Ese lugar estaba vacío, no necesariamente abandonado, aunque seguía conectado a la red eléctrica y todo eso. Pero los dueños del terreno lo cerraron y se mudaron y, en cierto modo, simplemente lo dejaron allí. Y cuando la policía registró el lugar, no encontraron ninguna señal de que el hombre mayor hubiera estado allí. Incluso esa camioneta vieja que había estado allí los 3 días que yo estuve allí ya no estaba. Y, de hecho, parecía que la policía ni siquiera me creyó. Como si pensaran que yo era una persona loca que estaba usando el hotel abandonado como un lugar gratis para quedarse y simplemente había alucinado a la hombre. No lo dijeron directamente, pero podía notarlo por la manera en que me hablaban. Me hizo sentir aún peor con respecto a todo ese pueblo. Me quedé en la casa de mi hermano los días siguientes y luego me fui del pueblo con gusto para regresar a casa. Absolutamente la experiencia más extraña, confusa y legítimamente aterradora que he tenido jamás. Pensar en ello después es casi peor, sabiendo en qué estaba metido y lo cerca que probablemente estuve de no volver a ser visto nunca si no me hubiera dado cuenta de que algo iba mal y me hubiera ido a toda prisa. Tomé unas vacaciones cortas la Navidad pasada para ver a mi familia durante las fiestas. El plan era reunirme con parte de mi familia en nuestra cabaña a unas pocas horas al sur de la ciudad, justo a medio camino entre donde yo vivía y donde vivía el resto de mi familia. Era solo una cabaña tranquila en la montaña que mis padres habían tenido durante años y en la que solíamos reunirnos para vacaciones o escapadas. Una pequeña casa de madera con una chimenea y vista al bosque. Siempre era pacífica y, en realidad, eso era todo lo que quería. Tampoco iba a ser una gran reunión navideña. Mi familia era pequeña, solo yo, mis padres y mi hermana, pero como iba a conducir solo, decidí planear quedarme 5 días. 4 para pasar con mi familia y 1 que podría pasar allí completamente solo. Llegué 3 días antes de Navidad. Ya entrada la tarde, el cielo ya empezaba a oscurecer cuando estacioné y el bosque detrás de la cabaña ya estaba cubierto por una bruma del sol poniente. Solo tenía un par de horas antes de irme a dormir, así que simplemente recorrí la cabaña, deshice las maletas y me di una ducha larga y agradable. Y luego dormí toda la noche. Creo que había pasado más de 1 año desde la última vez que alguno de nosotros de la familia había estado en la cabaña. Pero como casi nunca había estado allí solo antes, no había forma de saber si algo realmente estaba mal con ella. Supuse que simplemente dejaría que mis padres se encargaran de eso cuando llegaran, y con una mirada rápida,
Nada parecía fuera de lugar. Era tan agradable y tranquila como esperaba. Y el día siguiente era mi único día completo para pasar solo en la cabaña. Así que quería que valiera la pena. Me levanté temprano. Preparé una taza caliente de café y me la llevé conmigo a dar un paseo por el bosque. Había un sendero rústico formado por todas las caminatas que habíamos hecho a lo largo de los años. Era un circuito de quizá unos 2 kilómetros que atravesaba los árboles y volvía a la cabaña. Esa mañana hacía bastante frío afuera, y había una fina capa de nieve en el suelo que había caído durante la noche. El bosque estaba muy silencioso, realmente. Lo único que escuchaba era el viento moviéndose entre los árboles, pero solo había recorrido unos 800 metros cuando vi unas marcas extrañas en la nieve justo sobre el sendero. Pensé que podrían haber sido de un ciervo u otro animal, pero más adelante había huellas más claras que mostraban que eran pisadas de zapatos, muy definidas, además, como si se hubieran hecho no hacía mucho. Miré alrededor. Nadie debería haber estado en ese bosque, especialmente tan cerca de nuestra propiedad. Las huellas parecían seguir el sendero durante un tramo, y a medida que continuaba por él, empecé a sentirme inquieto y decidí dar la vuelta. Estaba seguro de que no era nada, solo un cazador caminando por allí, o quizá alguien más tenía una cabaña cerca, pero quería estar seguro y simplemente regresar. Definitivamente no quería encontrarme con nadie allí en medio de la nada. Eso era prácticamente lo único en lo que pensaba durante todo el camino de regreso, tratando de averiguar por qué alguien estaría allí. Cuando por fin vi la cabaña, caminé hasta la puerta principal y casi me atraganté con el café. Había huellas de zapatos que llegaban directamente hasta la puerta. Venían desde la otra dirección, donde el sendero terminaba y rodeaba de nuevo. Obviamente, no estaban allí antes. Así que eso significaba que quien hubiera estado allí había estado justo afuera de la cabaña hacía apenas unos minutos. Miré alrededor frenéticamente, sintiendo como si alguien me estuviera observando, pero todo lo que vi fue un bosque nevado vacío a mi alrededor. Después de unos segundos, la tensión fue demasiado para soportarla, y entré rápidamente y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía a toda velocidad. Las probabilidades de que esto ocurriera eran casi nulas. Y que ocurriera justo el único día que yo estaba allí solo era aún menos probable. Sentía que esto no podía ser una coincidencia, y lo cierto es que, cuando salí de la cabaña para dar un paseo corto, no la cerré con llave, porque ¿por qué demonios lo haría solo por salir a caminar un rato en mi propia propiedad en medio de un bosque aislado? Me sentía extremadamente incómodo, pero realmente esperaba estar exagerando. Como que quien fuera solo vio que el sendero llevaba a una cabaña y miró por las ventanas para ver si estaba abandonada o algo así. Y luego se fue cuando vio que no lo estaba. Aún así, era aterrador. Llamé a mis padres para contarles lo que estaba pasando. Por si acaso, dijeron que tal vez debería pasar la noche en un hotel y esperar a que ellos llegaran al día siguiente para no estar solo. Mi mamá también parecía más nerviosa por ello que yo, lo cual ya dice mucho, pero decidí quedarme. Aún así, iba a ser cuidadoso. No abriría más las puertas y me quedaría dentro el resto del día. Una decisión bastante mala viéndolo en retrospectiva. El día se hizo eterno. Quería que fuera un día tranquilo y relajante a solas, pero saber que tal vez no estaba solo allí lo convirtió en todo lo contrario de relajante. Estaba más paranoico que cualquier otra cosa. Me senté en la sala junto a la chimenea la mayor parte del día, bebiendo café para mantenerme despierto. Aunque estaba cansado, no quería dormir. Cerrar los ojos no se sentía seguro, como si algo pudiera pasar si no me mantenía alerta. Poco a poco el día empezó a terminar y el sol fue bajando hasta que finalmente volvió a oscurecer. Una calma inquietante cayó sobre el bosque alrededor de la cabaña. Solo el crepitar de la chimenea iluminaba la pequeña habitación en la que estaba. Incluso después de todas esas horas, seguía pensando en esas huellas que llegaban hasta la cabaña. Y a medida que me sentía cada vez más cansado, sabiendo que en algún momento tendría que dormir, estaba desesperado por una forma de saber si realmente estaba a salvo. Como una señal de que quien fuera ya se había ido, y de alguna manera no fue hasta ese momento que pensé en comprobar hacia dónde llevaban las huellas después de llegar hacia la cabaña, como si se hubieran dado la vuelta y regresado hacia el sendero o se hubieran internado en el bosque, lo cual habría sido increíblemente aterrador. Me levanté y abrí la puerta principal lentamente. Afuera estaba completamente oscuro y en silencio.
El bosque frente a la cabaña era demasiado ominoso como para mirarlo sin sentir escalofríos. Miré hacia abajo, a las huellas de zapatos todavía congeladas en la nieve. Incluso volver a verlas me dio una muy mala sensación en el estómago. Busqué huellas que se alejaran de la cabaña y seguí buscando. Y poco a poco sentí que mi rostro se ponía pálido al no encontrar ninguna huella que se alejara de la cabaña. Llegaron directamente hasta la puerta y luego simplemente desaparecieron en el umbral. Y fue entonces cuando me cayó la ficha. Yo había dejado la cabaña sin cerrar con llave y las huellas no se iban. Me giré lentamente, mirando hacia el interior de la cabaña, hacia el resplandor naranja oscuro y parpadeante de la chimenea. Había alguien allí conmigo. Alguien había estado allí conmigo todo el día. Casi justo en ese momento, escuché un leve crujido en el pasillo. Incliné el cuerpo lo suficiente como para mirar por el pasillo hacia los dormitorios. La puerta de mi habitación estaba abierta y un hombre estaba en medio del pasillo, avanzando lentamente hacia la sala de estar en la que yo me encontraba. En cuanto me vio, se quedó paralizado por un instante antes de lanzarse corriendo por el pasillo hacia mí. Arranqué las llaves de la pared y corrí a toda velocidad hacia mi coche, subiéndome y marchándome de inmediato. Para cuando sentí que estaba lo suficientemente lejos como para mirar por el espejo, la cabaña ya ni siquiera estaba iluminada por las luces traseras de mi coche. Solo era un vacío negro detrás de mí. Llegué al pueblo más cercano y pedí a la policía que tomara mi declaración y revisara la cabaña. Por supuesto, el hombre no estaba allí cuando los agentes revisaron el lugar. Sí encontraron algunas marcas en el suelo del dormitorio, dentro del pequeño armario de pie, así que creen que estuvo escondido allí todo el día, esperando a que yo me fuera a dormir y me quedara dormido. Pero lo que lo hace aún más inquietante es que eso es todo lo que sabemos. No hay idea de quién era ni de qué quería hacerme. Quiero decir, y si era alguien que yo conocía y que sabía que iba a estar solo en esa cabaña durante un día, la coincidencia de todo parece demasiado grande, pero realmente espero que solo haya sido eso, y que nunca tenga que volver a encontrarme con ese hombre. Yo estaba en algún lugar del norte de Oregón cuando ocurrió. No recuerdo la carretera exacta. No era una de las principales, solo una de esas carreteras secundarias vacías rodeadas por kilómetros de bosque denso. Había estado conduciendo durante horas con la música baja y las ventanas entreabiertas para mantenerme despierto. Se suponía que iba a hacer un viaje por carretera bastante normal, supongo. Solo ver algunos lugares, conducir un poco y despejar la cabeza de todo el ruido. Nada demasiado emocionante. Había estado prestando bastante atención al indicador de gasolina, revisándolo de vez en cuando e intentando llenarlo cuando estaba alrededor de un cuarto de tanque, pero supongo que esta vez me pasé de la raya. Cuando se encendió la luz de advertencia, pensé que todavía tenía suficientes kilómetros para llegar a la siguiente gasolinera. Incluso revisé mi teléfono para ver la siguiente estación y puse las indicaciones. Y decía que estaba a 45 minutos. No era lo ideal, pero pensé que aún estaría bien. Definitivamente estaba un poco nervioso. Eso sí, teniendo en cuenta que no había otras opciones más cercanas. Ni siquiera si daba la vuelta. En fin, seguí conduciendo. Miré mi teléfono un rato después y vi que marcaba 35 minutos. Luego lo revisé de nuevo, quizá unos minutos más tarde, y seguía marcando 35 minutos. Recuerdo quedarme mirando ese número preguntándome si ya ni siquiera era preciso. Seguramente solo era un error o algo así. Lo revisé de nuevo un par de minutos después y fue entonces cuando me di cuenta por completo de que el GPS no se estaba actualizando en absoluto. Estaba atascado en la marca de 35 minutos y el pequeño icono del coche tampoco se movía. Empecé a trastear con el teléfono intentando reiniciar las indicaciones y pulsando todos los botones. Pero antes de que pudiera hacerlo funcionar, el coche dio un tirón. Sentí que se me hundía el estómago. Esperaba que solo fuera algo momentáneo por estar bajo de combustible y no completamente vacío. Solo avancé unos 30 segundos más antes de que volviera a dar otro tirón y luego otro, y finalmente se apagara por completo. No volvió a arrancar en absoluto. Me deslicé hasta el arcén de la carretera y me quedé sentado allí en silencio durante un minuto, incapaz de creer la situación en la que sabía que estaba. Miré a mi alrededor el lugar en el que había quedado prácticamente atrapado. El bosque a ambos lados estaba oscuro y sin vida, sin luces en absoluto, y una densa niebla cubría la parte superior de los árboles. Me dio escalofríos quedarme allí sentado mirándolo.
Me sentía inquietantemente solo. Agarré mi teléfono e intenté llamar para pedir ayuda, pero me bastaron unos 10 segundos para ver por qué mi GPS se había quedado atascado y ahora por qué mis llamadas no salían. No tenía señal. Cero señal en absoluto. Me llevé la cabeza entre las manos por un segundo, dándome cuenta de lo jodido que estaba, y luego salí del coche. Pensé que si el GPS de mi teléfono había estado congelado en 35 minutos durante un rato, ¿podría haber estado a solo 10 o 15 minutos de la gasolinera? Quiero decir, no tenía forma de saber cuánto tiempo llevaba congelado. Si tenía suerte, podría caminar hasta la gasolinera y llegar en media hora o algo así. ¿Qué otra opción tenía? De todos modos, agarré una pequeña linterna de la guantera, cerré el coche manualmente con la llave y empecé a caminar por la carretera. Estaba vacía y silenciosa, pero no de una forma pacífica. Más bien de esa forma en la que apenas puedes ver nada a través de la niebla en una oscuridad total. El bosque a ambos lados era inquietantemente silencioso y oscuro. Cada vez que miraba de reojo, mis ojos recorrían todas las sombras que llenaban los espacios entre los árboles, haciendo que cada cosa pequeña pareciera algo que yo sabía que no era. Era solo mi imaginación rellenando la oscuridad con formas que no estaban allí. Así que intenté no mirar siquiera. Mantuve la vista al frente, mirando la carretera interminable que tenía por delante. La linterna era útil, pero apenas iluminaba unos pocos metros frente a mí con toda la niebla en la carretera. Pero unos 5 minutos después, escuché algo. Fueron unos crujidos de ramas. Definitivamente no era el viento ni solo árboles moviéndose. Era algo rompiendo un par de ramas, ya fuera al pisarlas o no sé. Dejé de caminar. El bosque quedó completamente en silencio. Apunté la linterna hacia allí y me quedé mirando la oscuridad. Sin embargo, cuanto más miraba, más inquieto me sentía, volviendo a ver esas formas y sabiendo que algo podría estar ahí fuera mirándome de vuelta, como si seguía mirando demasiado tiempo, algo fuera a pasar. Así que aparté la vista y seguí caminando, un poco más apresurado, al menos para alejarme de esa zona. Unos minutos después, noté algo en el lado derecho de la carretera más adelante. Al principio, todo lo que podía ver era una forma grande tirada cerca de los árboles. Pensé que quizás solo era un árbol caído o algo así, pero a medida que me acerqué y pude iluminarlo un poco con la linterna, me di cuenta de que era un coche, un sedán viejo y destrozado, medio metido en el bosque mucho más allá del arcén de la carretera, pero, extrañamente, no parecía realmente que hubiera chocado allí. Parecía más bien que quien fuera había conducido lentamente hasta el borde de la línea de árboles y luego simplemente lo había dejado allí. La puerta del lado del conductor estaba ligeramente abierta y el coche parecía llevar allí bastante tiempo, semanas o incluso meses, y estaba lo suficientemente alejado de la carretera como para que, a menos que estuvieras caminando por ese tramo aislado como yo, no hubiera forma de que los coches que pasaran se dieran cuenta de que estaba allí. Ver ese coche iluminado por mi linterna me perturbó profundamente. Pensar que alguien más había estado allí. Quizá también se había quedado sin gasolina o se había averiado o lo que fuera. Y que lo que hubiera pasado después claramente no fue bueno si el coche seguía abandonado allí. No grité ni apunté la linterna hacia los árboles. No sé por qué. Pero de nuevo tuve esa sensación abrumadora de que si miraba durante demasiado tiempo, algo terrible iba a pasar. Y justo cuando pensé eso y me di cuenta de que necesitaba seguir moviéndome, hubo otro sonido desde el bosque, un crujido entre los arbustos cerca de uno de los árboles detrás del coche, y luego otro más. Me giré instintivamente hacia el ruido y por un momento pensé que mi mente me se estaba jugando trucos otra vez. Pero no, vi algo, no con claridad. No rostros ni detalles, solo figuras moviéndose entre los árboles. Más de una, un grupo de personas corriendo por el bosque justo fuera de la vista. Todo mi cuerpo se quedó helado. Empecé a caminar rápido por la carretera, no a correr. Casi tuve ese pensamiento instintivo de que no quería parecer una presa ni mostrar pánico al salir corriendo, pero caminaba más rápido de lo normal. Intenté actuar como si no oyera los pasos que empezaron a igualar mi ritmo en el bosque. Múltiples pasos crujiendo entre los árboles, siguiéndome a lo largo de la línea del bosque. Tenía demasiado miedo como para apuntar la linterna hacia allí o siquiera mirar, asustado por lo que podría ver. Y de alguna manera, con todo eso ocurriendo, ni siquiera oí ni noté que una camioneta se acercaba por detrás.
No fue hasta que la camioneta pick-up se detuvo justo a mi lado y un hombre gritó desde la ventanilla bajada que me sobresalté y me di cuenta de que estaba allí. Era una pick-up polvorienta bastante normal, y el hombre parecía de unos 50 años, con canas en la barba. Se veía cansado, pero no necesariamente amenazante. ¿Estás varado? ¿Qué haces caminando por aquí? Estás muy lejos de cualquier cosa. Yo estaba tan alterado que simplemente respondí con la verdad, diciendo que mi coche se había quedado sin gasolina y que esperaba poder caminar hasta la gasolinera más cercana. El hombre casi soltó una pequeña sonrisa burlona, como si pensara que yo estaba loco. Súbete, te llevo hasta la estación. Creo que estás mucho más lejos de lo que piensas. Durante toda esa conversación, todos los sonidos y movimientos en el bosque se habían detenido y volvió a quedar completamente en silencio. Era como si todo se hubiera pausado durante esos 30 segundos. Dudé, pero decidí subir. Hacer autostop en medio de la nada no era algo que jamás pensé que haría, pero la alternativa de quedarme solo allí al costado de la carretera con lo que demonios estuviera pasando me parecía peor. Sentía que era un riesgo de cualquier forma, pero valió la pena. El hombre mayor realmente solo estaba intentando ayudar, y parecía tan cauteloso como yo con todo el asunto de llevar a alguien. Dijo que nunca ofrecía viajes, pero que vivía en una granja a 1 hora al norte y recorría esa carretera con frecuencia, y que nunca se había visto a alguien como yo deambulando de noche de esa manera, y sabía que algo podía estar realmente mal. No mencioné lo que había visto u oído en el bosque, sin querer parecer una persona loca. El trayecto hasta la gasolinera tomó mucho más de lo que pensaba, casi 25 minutos. Me habría llevado horas llegar caminando, si es que lograba pasar ese bosque, y cuando llegamos a la gasolinera, el hombre me dio una palmada en el hombro y me deseó suerte. Eso fue todo. Nada raro. Ningún comentario extraño. Solo un tipo ayudando a alguien. Entré y compré un bidón de gasolina, y luego seguí el consejo del empleado de llamar a la policía ahora que tenía señal. Dijo que la oficina del sheriff de la zona era amable y que me llevarían de vuelta a mi coche y se asegurarían de que todo estuviera bien. Gracias a Dios lo hice, porque que me dejaran de noche solo junto a mi coche habría sido horrible. Y cuando el policía me llevó hasta allí, encontramos mi coche, excepto que había sido movido. Ya no estaba en el arcén, sino al borde del bosque, casi exactamente como el otro coche que había encontrado antes. Alguien, o ese grupo, había empujado mi coche hacia allí como si no quisieran que nadie más lo viera. Fue entonces cuando le conté todo al oficial. En fin, toda esa noche se volvió un caos. Pero en resumen, la policía escribió un informe e hizo un poco de búsqueda. Pero no salió nada de ello, sin sospechosos, sin casas cercanas, y nadie más había visto ni oído nada. Incluso el otro coche que encontraron no tenía placas ni información identificable. Realmente no hay forma de saber qué estaban haciendo esas personas en el bosque o qué habrían hecho si esa camioneta pick-up no hubiera aparecido exactamente cuando lo hizo.